tenemos, ¿no? Letra 1 en este caso, 1. Puede ser también con letras consecutivas, en este caso números romanos, 2, ¿no? 3, son oraciones, 4, y aquí tenemos 5, ¿correcto? 4 de las cuales están cohesionados en torno a un tema. Es decir, 4 de ellas están sumergidas en un mismo tema en particular. Y una resulta no pertinente, una que está fuera de contexto, ¿correcto? Una de ellas. Por ejemplo, aquí tenemos un fragmento integrado por 4 enunciados y uno que es no pertinente, ¿no? Le damos la lectura correspondiente. 1 dice, es un mamífero carnicero de América. 2. El puma pertenece escondido, o permanece, perdón, escondido durante el día, sale a cazar en la noche. 3. Ataca sorpresivamente saltando con fiereza. 4. Es un animal sanguinario. 5. Se alimenta de animales vivos y se complace en beber la sangre de sus víctimas. Tenemos las alternativas de eliminación. Naturalmente sabemos que una no es pertinente, ¿no? ¿Cuál es la oración no pertinente aquí? A ver, chicos, hagan el análisis del mismo. La 4. La 4 es un animal sanguinario, dice. No corresponde en todo caso a todo este fragmento. ¿De qué estamos hablando básicamente? Daniela. ¿Cuál es el punto de conversación aquí? ¿O el centro de conversación? ¿Cuál es el tema? Chicos, ¿de quién estamos hablando? Muy bien, Daniela, del puma, básicamente del puma, y ciertas características, correcto. ¿Es un mamífero carnicero de América? Sí, lo es. El puma permanece escondido durante el día, sale a cazar en la noche. Generalmente los felinos salen a cazar de noche, puesto que tienen una ventaja, ¿no? Que pueden ver de noche, ¿no? Se les hace mucho más fácil y hay ciertas presas que tienen dificultad para movilizarse durante la noche y eso le da una ventaja a este mamífero. ¿Ataca sorpresivamente saltando con fiereza? Sí, lo hemos visto en ciertos documentales o videos. Sorpresivamente tiene que, bueno, tiene que sorprender a su presa, ¿no? Para poder cazarla. ¿Es un animal sanguinario? Sí lo es, ¿no? Sí es un animal sanguinario. Tiene que, no sé, morder en el cuello de la víctima, de la presa en este caso, para poder matarla, someterla y así comérsela, ¿no? No se la come viva. Se alimenta de animales vivos y se complace en beber la sangre de sus víctimas. ¿Será pertinente ese concepto? Yo no me imagino al puma, agarrando un vaso de la sangre de su víctima y tomándosela, ¿no? Se alimenta de animales vivos y se complace en beber la sangre de sus víctimas. Ni que fuese vampiro, ¿verdad? ¿Qué animal o qué mamífero se alimenta de animales vivos y se complace en beber la sangre de sus víctimas? Drácula, me van a decir ahora. A ver, un vampiro. ¿Qué animal? ¿Qué mamífero? Jóvenes, señoritas, a ver. El murciélago. Exactamente, Williams. El murciélago, ¿no? Podríamos decir el murciélago. Un insecto podría ser ya también que se complace en beber la sangre de sus víctimas. En este caso, un mosquito. Pero básicamente un murciélago, ¿no? Aquí entraría este tema, la número 5, referido a otro mamífero, que en este caso sería el murciélago. ¿Correcto? Entonces, este es nuestro término, o perdón, nuestra oración que debemos eliminar. No
es pertinente con lo que estamos tratando anteriormente. Entonces sería la número 5, la alternativa A. Ojo que puede estar así, en desorden, ¿no? Muy bien. Perfecto. Ya hemos hecho el análisis de eso. Bien, criterios de eliminación, ¿no? Aquí vamos a tratar básicamente los criterios que tenemos que tomar en cuenta para eliminar una oración. La no pertinencia de una oración dentro de un texto planteado puede determinarse aplicando los siguientes criterios básicos. Ojo, vamos a tratar estos dos criterios, redundancia e impertinencia, cada uno con su concepto. Ojo, ¿bien? Lo que generalmente se da es esto, redundancia, ¿no? Aquí tengo un cuadrito, un mapa conceptual en el cual podemos ver los conceptos de redundancia e impertinencia. Redundancia, ojo que también es conocido como inclusión, se le conoce también como inclusión. Se elimina la oración que reitera, ojo chicos aquí, reitera innecesariamente una idea ya incluida o expresa tácitamente en otro u otros enunciados. Es decir, es la repetición de una información que ya está incluida en una serie de oraciones. Entonces tenemos que identificar que esa oración se esté repitiendo y la tenemos que extraer, sacar, eliminar, ¿correcto? Por eso dice redundancia, repetición, reiteración de una información ya expresa, ¿correcto? En el caso de impertinencia, que es también conocido como irrelevancia, inatingencia, exclusión o digresión, perdón, ¿correcto? Se elimina la oración que aporta una información ajena, ¿correcto? O contradictoria al tema que se está tratando, al tema que se está desarrollando, ¿correcto? Esa es la diferencia entre ambos, ¿no? Redundancia es, se elimina la oración que se está reiterando o repitiendo una información, y en el caso de impertinencia es algo que no corresponde, que no pertenece al tema de desarrollo, que es algo ajeno o también que puede ser contradictorio a lo que se está desarrollando, ¿correcto? Esa es básicamente la diferencia entre entre ambos conceptos. ¿Pueden tomar nota, por favor? Si es que gustan. Bien, continuemos. Ahora, en el caso de redundancia vamos a ver tres elementos. La redundancia simple, compuesta e implícita. En el caso de la redundancia simple, se elimina la oración que expresa un segmento informativo contenido en otro enunciado de mayor riqueza informativa. Es decir, vamos a encontrar una oración en la cual va a tener mayor riqueza informativa y por ende va a haber otra oración en la cual se va a repetir cierta información de esta. Entonces va a caer en redundancia, va a repetir esa información. Lo vamos a ver en un ejemplo ahora, ¿correcto? En el caso de la redundancia compuesta, se elimina la oración que reitera lo ya expresado en más de un enunciado. En este caso, vamos a ver que se está repitiendo una información que se está dando ya en varias oraciones en el conjunto del tema que estamos tratando. ¿Bien? Y en el caso de la redundancia implícita, vamos a tratar o vamos a eliminar la oración que se puede entender tácitamente a partir de lo señalado en otras u otras unidades informativas, ¿correcto? O sea, se sobreentiende, a eso se denomina implícito, ¿no? Se sobreentiende que dicha oración se está repitiendo de acuerdo al contexto que vamos a tratar. Bien, vamos a desarrollar cada una de ellas para que tengan mayor claridad al respecto. Redundancia simple. Bien, ¿qué nos había dicho el concepto? El concepto, la oración que expresa un segmento informativo contenido en otro enunciado de mayor riqueza informativa, ¿no? La repetición de una oración que ya está, pero en un segmento de mayor riqueza informativa. 1. Las trepanaciones craneanas eran las intervenciones quirúrgicas que se hacían a la cabeza. 2. Su finalidad era eliminar fragmentos de hueso ocasionado por alguna contusión o enfermedad cerebral. 3.
Como producto anestésico se usaba la coca y la chicha, imagínense. 4. La finalidad de las trepanaciones craneanas consistían en excluir fragmentos de hueso. 5. Otras teorías afirman que las trepanaciones se realizaban para ahuyentar a los malos espíritus que habitan en el ser de la persona. Es decir, si tú estabas medio Coca-Cola, medio loquito, o actuabas medio raro, te hacían una trepanación craneana usando como anestesia solamente coca y chicha y te sacaban esos malos espíritus. Imagínense. A ver, ¿cuál es esa oración que se está repitiendo? ¿Y cuál es esa oración que tiene mayor riqueza informativa con respecto a lo que vamos a eliminar? A ver. Cuando hablamos de redundancia, como les dije, es repetición de una información, ¿no? O reiteración. ¿Cuál es ese elemento? A ver, ¿qué número de oración sería? La 4. La 4 es la que debemos eliminar, Daniela. Sí, porque en la 2 está repitiendo la misma idea que en la segunda oración. Correcto, muy bien. Miren, en la oración número 2 nos está dando este concepto. Su finalidad era eliminar el fragmento. Su finalidad era eliminar fragmentos del hueso ocasionado. Obviamente estamos hablando de las trepanaciones craneanas. Ese es el tema. Ojo aquí. Eso yo también tengo que subrayar. Eso es parte de uno de los métodos de resolución. Ver de qué tema se está hablando. ¿Correcto? Entonces ya tengo aquí mi tema, trepanaciones craneanas. Su finalidad, obviamente, las trepanaciones craneanas, era eliminar fragmentos del hueso ocasionado por alguna contusión o enfermedad cerebral, ¿no? La 4 me está dando el mismo concepto. La finalidad, obviamente, de las trepanaciones craneanas, bueno, aquí ya lo dice, consistían en excluir fragmentos de hueso. ¿Correcto? Lo mismo que en la 2. Pero ¿cuál tiene mayor riqueza informativa? Es justamente la 2, ¿no? La 2 tiene mayor riqueza informativa, es decir, me está dando mayor información, ¿correcto? Amplia información con respecto a las trepanaciones craneanas. ¿Y qué me decían o qué me decía mi concepto? En la redundancia simple, la oración se elimina, en este caso, la oración que expresa un segmento informativo contenido ya en otro, enunciado de mayor riqueza informativa, ¿correcto? Es decir, este concepto de la número 4 ya está contenido en la número 2, que tiene mayor riqueza informativa, mayor información. Es decir, la número 4 se está repitiendo, es redundancia simple. Por ende, esta es mi alternativa correcta, la D. ¿Ven? ¿Se dan cuenta cómo está repitiendo la información aquí? En la número 2, que ya tiene mayor riqueza informativa, a eso se le denomina redundancia simple. Redundancia compuesta. En el concepto de redundancia compuesta indica que se repite un elemento, en este caso, que ya está contenido en varias oraciones. Puede ser en todas o al menos en 2 o 3 de ellas. ¿Correcto? Entonces tenemos que ver cuál es ese elemento que se está repitiendo. Uno dice, el emisor y el receptor son elementos de la comunicación. El emisor es el elemento de la comunicación que haciendo uso del código emite el mensaje. 3. El canal es el medio físico a través del cual se envía el mensaje. 4. El contexto es otro elemento fundamental de la comunicación. 5. El receptor es el elemento que recibe información y también se llama descodificador. Hmm.
A ver, ¿qué dicen, chicos? La primera. La primera, ¿segura? ¿Segura, segurísima, Daniela? Sí. Si se dan cuenta aquí, nos habla del emisor y el receptor y nos está diciendo que son elementos de la comunicación, ¿correcto? Esa información la está sacando, ya está contenida aquí, por ejemplo, en la 2. El emisor es el elemento de la comunicación, ¿correcto? En la 3, el canal es el medio físico a través del cual se envía el mensaje. Bueno, aquí no hay nada. El contexto es otro elemento fundamental de la comunicación, ¿correcto? Entonces, ¿cuál sería el tema aquí? Elementos de la comunicación, ¿correcto? El receptor es el elemento que recibe la información, ¿correcto? Y también se le llama descodificador. Entonces, la número 1, se está repitiendo, o bueno, está haciendo referencia a la número 2, a la número 4 e inclusive a la número 5, ¿correcto? Es decir, es un concepto que ya está contenido en varios enunciados de todo el ejercicio. Por eso es redundancia compuesta. No está en uno solo que tiene mayor riqueza informativa como vimos en redundancia simple. En este caso está contenido en varios enunciados que están hablando justamente de los elementos de la comunicación. Entonces, la oración que debemos eliminar, que no es necesaria en este caso porque se está repitiendo, es la número 1. Ya aquí menciona que el emisor es un elemento. Aquí ya está mencionando que el receptor es otro elemento. Entonces, por ende, el emisor y el receptor son elementos de la comunicación, está repitiendo esa información. Entonces, la sacamos, la eliminamos. Sería 1. Perfecto. Redundancia implícita, es decir, que nosotros debemos darnos cuenta que dentro de todo lo que se está hablando, implícitamente debemos sacar una oración que se está repitiendo por obvias razones, ¿correcto? O sea, es notorio, se supone que está pasando eso, una acción o un evento, y por ende se está repitiendo y debemos eliminarlo, ¿no? El viajero se colocó su sombrero y salió con un paraguas. Caminaba como evitando mojarse los zapatos con cautela. Miraba que en las laderas de asfalto se formaban riachuelos. Se producía una intensa precipitación. Decidió regresar al alojamiento, pues no era propicio seguir la marcha. ¿Cuál es la oración que debemos eliminar? Regresemos al concepto, a ver qué nos dice. Una redundancia implícita, se elimina la oración que se puede entender tácitamente, ¿no? Que se sobreentiende a partir de lo señalado en otras unidades informativas, es decir, en otras oraciones. Ay, chicos, ¿por qué no me hicieron recordar? Teníamos que grabar la sesión. Ajá. Bueno, será grabarla desde ahora nada más. Bien. Redundancia implícita. Un concepto que ya se sobreentiende y puede englobar a todo y por ende se está repitiendo. ¿Nada? Está sencillo, ¿eh? Cuestión de fijarse nada más en los detalles. ¿Qué dices, Williams? ¿Cuál es la oración que debemos eliminar?
Williams. No sé, profe. ¿Está confuso? Un poco. Yuri Puma. ¿Cuál eliminamos? Yuri, ¿estás ahí? Creo que es la 2. La segunda. La segunda debemos eliminar. ¿Por qué, Daniela? Em, Porque siempre que estamos... Bueno, en el texto se hace referencia a que está lloviendo porque sale con un paraguas. Entonces, de hecho, que trataría de evitar mojarse los zapatos. Ajá, ya, tú lo dijiste. En el texto habla de que está lloviendo. Entonces, se sobreentiende. El viajero se colocó su sombrero y salió con un paraguas. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que está lloviendo. No va a salir con un paraguas por gusto, ¿no? Eh, Aquí yo, en esta primera oración, entiendo que está lloviendo. Por eso el viajero se colocó su sombrero y salió con un paraguas, ¿correcto? 2 dice. Caminaba como evitando mojarse los zapatos con cautela. Es como cuando vas a Juliaca en lluvia y tienes que caminar con cautela, ¿no? Porque está casi todo inundado, ¿no? Evitando mojarnos los zapatos con cautela. ¿Qué está sucediendo? Está lloviendo. Miraba que en las laderas de asfalto se formaban riachuelos. Cuando llueve, se forman pequeños charcos o riachuelos, ¿verdad? Pues, ¿qué está pasando? Está lloviendo, ¿correcto? Se producía una intensa precipitación. Ojo aquí. 5. Decidió regresar al alojamiento, pues no era propicio seguir la marcha. ¿Por qué? Porque está lloviendo. Implícitamente nos está diciendo cada oración que está lloviendo. Hay una precipitación fuerte, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa oración que me está diciendo justamente eso? Que ya se sobreentiende. ¿No es acaso la 4? Está repitiendo esta información que ya se me está dando en las anteriores. La número 4 es la redundancia implícita. Implícita significa que se sobreentiende. En la 1, yo entiendo que el viajero se colocó un sombrero y un paraguas porque obviamente está lloviendo. Caminaba evitando mojarse los zapatos porque está lloviendo. Miraba que en las laderas de asfalto se formaban riachuelos porque estaba lloviendo. Se producía una intensa precipitación. Era innecesario esto. Ya entendí, ya sobreentendí que está lloviendo. Decidió regresar al alojamiento, pues no era propicio seguir la marcha. Acá también entiendo que está lloviendo, por eso regresa al alojamiento, ¿correcto? Y ya no continúa con la marcha. Entonces, eso se refiere justamente a redundancia implícita, algo que ya se está sobreentendiendo en los enunciados anteriores, ¿correcto? Entonces, la alternativa correcta es la 4, ¿correcto? Bien. La D en este caso. Unas pequeñas observaciones. A ver, la redundancia implica que la información de una oración ya está expresada en otra, por ejemplo, ¿no? Ya hemos visto esto. A. El pueblo maya veneró una gran cantidad de dioses y lo personificó en ciertos astros y en algunos elementos de la naturaleza, ¿no? Fíjense en el subrayado aquí. B. Una de las particularidades de la religión maya fue su carácter politeísta, ¿no? Por un lado, yo puedo decir de esta manera, el pueblo maya veneró una gran cantidad de dioses. Por otro lado, también puedo decir que es politeísta. Resumir, concepto, ¿no? Ups. ¿Qué pasó? ¿Se fue otra vez? Por unos segundos. Ah, bueno, ya.
Entonces, cuando vemos este concepto, ¿correcto? De B ya implicado, o perdón, referenciado en una oración de mayor contenido o de mayor riqueza informativa, como hemos visto, estamos hablando de redundancia, ¿no? Solamente que en tiene menos riqueza informativa. Cuando tiene menos riqueza informativa, inmediatamente estamos hablando de redundancia. Aquí hay mayor riqueza informativa. El pueblo maya veneró a una gran cantidad de dioses, ¿correcto? Y aquí dice maya fue, o la religión maya fue su carácter politeísta, ¿no? Una de las particularidades. Politeísta es lo mismo que venerar a una gran cantidad de dioses. Se está repitiendo esa información, está incluida dentro de A. Entonces, por ende, es redundancia. Si en este caso sería un ejercicio entre A y B, naturalmente tendríamos que eliminar la B, ¿correcto? Por repetir la información. Otra observación. El lector tiene que discernir, seleccionar en este caso los casos de redundancia, ¿no? De los de aparente redundancia. Ojo, no nos dejemos también cegar por esto. En esta última situación, las oraciones involucradas solo presentan una intersección de información, pero no están redundando, no se están repitiendo. Vamos a ver. Por ejemplo, dice, A, era un hombre maduro y de pensamiento profundo, ¿correcto? B, su pensar reflexivo hacía que emitiera juicios tajantes y fundamentales. Pareciera que ambas oraciones se están repitiendo, una con mayor riqueza informativa que la otra. Pero veamos, el lector advertirá, que las oraciones A y B solo tienen en común el hacer referencia a una forma de pensar no superficial, o sea, no simple, que es justamente el pensamiento profundo y el pensar reflexivo. En cuanto al resto de información, los enunciados difieren. Claro, aquí, por ejemplo, es un hombre maduro, aquí nos dice que emite juicios tajantes y fundamentales, etcétera, ¿no? A partir de un gráfico podemos ilustrar lo afirmado. Esa intersección que tienen la oración A y B justamente son estos dos elementos, pensamiento profundo y pensar reflexivo, ¿correcto? Aquí hay una aparente redundancia, ¿no? Una aparente repetición de información, pero, ojo, solamente están compartiendo esos dos elementos, nada más. Hay una aparente redundancia, no es redundancia por completo entre el elemento A y B. Tenemos que tener eso en cuenta también, chicos, no nos dejemos cegar, tenemos que analizar bien si es que se trata de redundancia, es decir, se está repitiendo la información o es que comparten simplemente la misma información, ¿correcto? Bien, ahora sí, de lo que es redundancia, de lo que hemos visto ya, redundancia simple, compuesta y redundancia implícita, vamos a partir el otro elemento de la otra característica para eliminar oraciones, que sería la impertinencia, que hemos dicho que es justamente un elemento ajeno a la información o que contradice, ¿correcto? La información que estamos tratando, el tema que estamos tratando. En la impertinencia tenemos directa y por contradicción, ¿correcto? En el caso de la impertinencia directa, se elimina la oración que aporta una información ajena, distante al tema central. Lo vamos a marcar. Ajena, distante al tema central, desarrollado en el texto. Algunas formas son por énfasis en un aspecto específico, vamos a desarrollar cada una de estas, por desfase tempo-espacial, es decir, hay un desfase en el tiempo y en el espacio, por referirse a otro personaje, cuando está hablando de un personaje y de repente se va a hablar de otro, ¿correcto? O por enfocarse el tema desde una perspectiva diferente, esto también lo vamos a observar, ¿correcto? Y por contradicción es simple, ¿no? Se elimina la oración que se opone a lo que está afirmando por los demás enunciados. ¿Bien? Se opone, por contradicción, simple. ¿Correcto? A ver, les dejo esto para que puedan tomar nota también, por favor.
Bien, continuemos. Impertinencia directa. Aquí hay un ejemplo general de impertinencia, ¿correcto? Aquí ya no vamos a ver repetición, sino un tema que está, algún elemento que está ajeno al tema que estamos tratando. Bien, uno dice, perdón, aquí debería estar en números romanos, lo siento. Disculpen ahí el error. El termómetro es un aparato que mide la temperatura. 2. El más común consiste en un tubo capilar graduado. La temperatura es el grado de calor en los cuerpos. El extremo de dicho tubo, o en el extremo de dicho tubo, hay una ampolla de vidrio. Dicha ampolla contiene mercurio o alcohol. ¿Cuál es ese elemento que está ajeno a esa oración que aporta una información ajena o distante al tema central de desarrollo? Primero, identificamos nuestro tema. ¿Cuál es el tema aquí? ¿Cuál es el tema, chicos? ¿Cuál es el tema central? El termómetro. Y sus Perfecto. características. Podría ser el termómetro y sus características. Ojo. Entonces, ¿cuál es la oración que se está yendo o es ajena? Se está yendo de este tema del termómetro. La 3, ¿La 3 por qué? porque ya habla de la temperatura. Ya no. Exacto. Perfecto. Está hablando de la temperatura. Es un tema ajeno. Puede estar relacionado, sí, pero es un tema totalmente ajeno a lo que estamos tratando, que es el termómetro y sus características, como dice su compañera, ¿no? Como dice también Wu. El termómetro es un aparato que mide la temperatura. El más común, es decir, el termómetro, consiste en un tubo capilar graduado. Conocemos, ¿verdad? Es un tubo capilar graduado. También está hablando del termómetro. La temperatura es el grado de calor en los cuerpos. Es un tema aparte. La temperatura es otro tema, ¿correcto? ¿Cómo se mide la temperatura? A través de un termómetro. Pero la temperatura es otro tema. Es un tema ajeno. 4. En el extremo de dicho tubo, estamos hablando también del termómetro, hay una ampolla de vidrio. Sí, hay una ampolla de vidrio. Dicha ampolla, también estamos hablando del termómetro, contiene mercurio o alcohol. Claro. No sé si han visto alguna vez un termómetro y adentro tiene como una línea que empieza a subir. Justamente es mercurio. Con la acción de la temperatura, este se eleva o disminuye, ¿correcto? Para marcar más o menos la temperatura que tenemos, ¿no? Entonces, en todos los aspectos, o bueno, en todos los enunciados, se ve que se está hablando acerca del termómetro y ese es el tema central. En cambio, la temperatura es otro tema que es ajeno a lo que estamos hablando. Entonces, se trata de impertinencia. Es impertinencia directa en este caso, ¿correcto? La alternativa correcta sería, para eliminar esta oración, la número 3, la B. Formas de impertinencia directa, ya hemos visto, ¿no? Por énfasis en un aspecto específico. ¿Correcto? Bien, uno dice, igual aquí también me he equivocado con... La 3. César Vallejo escribió obras dramáticas. 2. César Vallejo escribió obras poéticas. César Vallejo escribió Los Heraldos Negros. César Vallejo escribió obras narrativas. César Vallejo escribió obras ensayísticas. ¿Cuál es la oración que debemos eliminar? La 3. Exacto. Nos dice por énfasis en un aspecto específico, ¿no? Y justamente la 3 nos está hablando de un aspecto específico que es justamente una obra de César Vallejo, Los Heraldos Negros. Se está enfocando en este aspecto específico, ya que en las demás está hablando de aspectos generales. Por ejemplo, obras dramáticas, en general no sabemos cuáles. Obras poéticas, en general no sabemos cuáles. Obras narrativas, en general no sabemos cuáles. Y obras ensayísticas, de manera general. Entonces, por hacer énfasis en un aspecto específico, como son los heraldos negros, eliminamos dicha oración. ¿Se dan cuenta? ¿No? Por énfasis en un aspecto específico. Sería la C. Perfecto. Ya tenemos claro eso. Impertinencia directa por desfase tempoespacial.
Hay un desfase en el tiempo o en el espacio, ¿ya? En el Renacimiento hubo muchas creencias místicas ligadas con la tradición hermética. La teología fue la ciencia por excelencia. 3. En el medioevo se fundaron las universidades. 4. Las cruzadas se realizaron en la época medieval. 5. En la Edad Medieval se dio un gran desarrollo de la alquimia. ¿Cuál es el elemento impertinente en este caso? Para eliminar, porque tiene un desfase en el tiempo o espacio. ¿Cuál, chicos? Está fácil. ¿La 2? ¿Segura, segura, Daniela? A ver, dale una revisada. Yo digo la 3, creo. La 3. Está fácil, chicos, ¿ah? Está sencillo. Hay pequeños cortes en el internet, no sé por qué. ¿Nadie? Está fácil, chicos, miren. Aquí nos habla en el Renacimiento, ojo. Ese es el tiempo, ¿no? En este caso, no hay espacio, el tiempo. Hubo muchas creencias místicas ligadas con la tradición hermética. En la época medieval, en esta época está hablando del Renacimiento, aquí en la 2 está hablando de la época medieval, la teología fue la ciencia por excelencia. En el medioevo, que es lo mismo que la época medieval, el medioevo, la época medieval son lo mismo, se fundaron las universidades. Las cruzadas se realizaron en la época medieval. Otra vez aquí, tiempo. En la edad medieval se dio un gran desarrollo de la alquimia. Todos los aspectos están hablando de la época medieval, el medioevo, o la época, o la edad media, también se podría decir, la edad medieval, excepto la alternativa 1 que habla de la época del Renacimiento. ¿Correcto? Entonces hay un desfase del tiempo y espacio. Este elemento es impertinente, por ende, la alternativa correcta es la D, o sea, la 1. ¿Se dieron cuenta? Cuando hay ese desfase de tiempo o espacio, de lugar puede ser en este caso, nosotros vamos a tener que eliminar aquel elemento impertinente de acuerdo a lo que no está ligado en los demás enunciados. Bien, en este caso todos hablan de la época medieval, excepto en la 1 que habla del Renacimiento. Otra por desfase tiempo espacial, un poco más larga. A ver. 1 dice, la selva peruana está localizada en la parte oriental del territorio peruano al este de la cordillera de los Andes. Su territorio está recorrido por los más caudalosos ríos del mundo y conforma la cuenca hidrográfica más grande de la Tierra. 3. El mar peruano es un mar frío dentro de la zona tórrida en el que proliferan microorganismos vegetales y animales que han hecho de él uno de los más ricos de la Tierra. 4. Cuenta con un enorme potencial forestal, la más variada fauna silvestre, recursos petrolíferos y abundantes recursos hídricos. 5. Sin duda, la selva peruana es la mejor esperanza para América Latina y la humanidad. ¿Cuál es el elemento impertinente aquí por desfase tempo-espacial? La 3. La 3, Williams, ¿por qué? Un rato, pero voy a pensar. Ya, ok. A ver, Daniel, querías hablar.
Es que habla del mar peruano y en sí las demás ideas se refieren a la selva peruana. Perfecto. Todo está referido a la selva peruana. Aquí, la selva peruana, en la 1. La 2, también estamos hablando, su territorio obviamente se refiere a la selva peruana, ¿no? Podemos cambiarlo inclusive aquí. La selva peruana está recorrido por los más caudalosos ríos del mundo y conforma la cuenca hidrográfica más grande de la Tierra. Obviamente está hablando de la selva peruana, ¿no? Y aquí nos mete un tema impertinente, que es el mar peruano, ¿correcto? Estamos hablando de la selva peruana. ¿Por qué nos meten el mar peruano? ¿No? Y nos habla de la riqueza que tiene, ¿no? En tanto en los microorganismos vegetales y animales y todo ello. Cuenta con un enorme potencial forestal. ¿A qué se refiere? A la selva peruana. La más variada fauna silvestre, recursos petrolíferos y abundantes recursos hídricos. Sin duda, la selva peruana es la mejor esperanza para América Latina y la humanidad. En todos los enunciados se habla de la selva peruana, menos en la número 3, que está hablando del mar peruano. Es impertinente. ¿Por qué? ¿Por tiempo? No, por espacio en este caso. Tempo espacial, ¿correcto? Por espacio. En este caso, estamos hablando de la selva peruana, que es otro espacio, más no estamos hablando del mar peruano, que es otro espacio. Entonces, la alternativa es la 3, ¿no? ¿Se dieron cuenta? En este caso es por tiempo, en la época del Renacimiento medieval, y en este caso es por espacio, ¿correcto? Sigamos. Por referirse a otro personaje. 1 dice, no se entiende por qué la Academia Sueca no da el premio Nobel a Mario Vargas Llosa. Él ha revolucionado las técnicas narrativas, aquí falta su tilde, él, ¿no? Haciendo referencia a Mario Vargas Llosa o al personaje del cual se está hablando. Disculpen el error ahí. Él ha revolucionado la técnica narrativa en la novela de la lengua castellana. Sus artículos periodísticos son obras maestras y revelan un cuidadoso trabajo con el lenguaje. 4. En el año 2000, la Academia Sueca otorgó el premio Nobel a un escritor chino. 5. La Guerra del Fin del Mundo es la obra maestra de Vargas Llosa, ¿no? ¿Cuál es ese elemento impertinente que se está refiriendo a otro personaje? Aún más sencillo ahí. La 4. Sí. Exactamente. ¿Sí o no? La 4. En todos los enunciados estamos hablando de Mario Vargas Llosa, ¿correcto? En la 1, Vargas Llosa. En la 2, también habla implícitamente de Mario Vargas Llosa, porque dice aquí, él, ¿no es cierto? O sea, Mario Vargas Llosa ha revolucionado las técnicas narrativas. Entonces, también habla de Vargas Llosa. Sus artículos periodísticos, ojo que también implícitamente está hablando de Vargas Llosa. Son obras maestras y revelan un cuidadoso trabajo en el lenguaje. Tiene artículos periodísticos, porque él también ha estudiado periodismo. Ojo ahí, ¿no? En el año 2000, la Academia Sueca otorgó el premio Nobel a un escritor chino. ¿Qué tiene que ver un escritor chino aquí si estamos hablando de Vargas Llosa? ¿Correcto? Entonces, es el elemento importante por referirse a otro personaje. La Guerra del Fin del Mundo es la obra maestra de Vargas Llosa. Otra vez estamos hablando de Vargas Llosa. Todas hablan de Vargas Llosa menos la número 4. Impertinencia por referirse a otro personaje. Entonces sería la C, la alternativa correcta. ¿Bien? Otra forma de impertinencia directa sería por enfocar el tema desde una perspectiva diferente. Por enfocar el tema desde una perspectiva diferente. El Perú, desde muy remotos tiempos, fue núcleo de civilizaciones evolucionadas, aunque los primeros momentos de estas solo son conocidos gracias a la ciencia arqueológica. 2. El Perú está situado en la parte central y occidental de América del Sur. Es el tercer país de esta región en tamaño. El territorio peruano presenta 3 regiones definidas, la costa, la sierra o región andina y la selva o Amazonía. 5. La costa es una faja territorial de 40 kilómetros a 80 kilómetros de ancho. ¿Cuál es el elemento impertinente aquí?
¿Cuál es la oración que debemos eliminar? Está un poquito complejo, pero si se dan cuenta, van a poder hallar la respuesta. Primero, hallemos el tema. ¿De qué estamos hablando? Y después ya vemos otros aspectos. Del Perú. Dime, William. No te escuché muy bien. Habla de Perú. Exactamente, del Perú. Ya, perfecto. Efectivamente, bien. Ahora, ¿cuál es el elemento impertinente? La oración que debemos eliminar. La 5. Brittany. La 5 dice. A ver, ¿dónde está la 5? Sería la costa. La costa es una faja territorial de 40 kilómetros, 80 kilómetros de ancho. Esa es la oración que debemos eliminar. Sí, creo, porque se va más adentrando a el tema. En general está hablando del Perú. Ujú. Ya. Puede ser, pero es un distractor. En la 3 no le veo sentido tampoco. El tercer país de esta región en tamaño. Ya. Ya, vamos bien, chicos, pero tenemos que ser un poquito más analíticos, ¿ya? Un poquito más de perspectiva. La 1. La 1, Gremari. ¿Gremari o Gremari? Gremari. Gremari. ¿Qué es? ¿Yasmín? A ver, déjame ver. Yasmín, muy bien. ¿Por qué la 1? A ver. Gremari. El tópico es geográfico y no. Perfecto. Perfecto, Gremari. Muy bien. El tópico, la perspectiva, el ámbito, la inclinación a la cual se va cada tema o cada enunciado es geográfico. Por eso debemos enfocarnos el tema desde una perspectiva diferente. ¿Correcto? Voy a empezar desde la 2 para que se den cuenta. El Perú, situado en la parte central y occidental de América del Sur, ¿qué es esto? Un tema geográfico. Estamos hablando de geografía. Cuando se sitúa un país dentro de una región, estamos hablando de geografía. 3. Es el tercer país de esta región en tamaño. ¿De qué estamos hablando? También de geografía. ¿Correcto? 4. El territorio peruano presenta 3 regiones definidas. Geografía. ¿Correcto? También tenemos geografía aquí. 5. La costa, que pertenece obviamente al Perú, es una faja territorial de 40 a 80 kilómetros de ancho. También estamos hablando de geografía. ¿Con respecto a qué? Al Perú. Pero en la 1 estamos hablando de un aspecto arqueológico. El Perú desde muy remotos tiempos fue núcleo de civilizaciones. Inclusive aquí hay historia. Evolucionadas, aunque los primeros momentos de estas solo son conocidos gracias a la arqueología. ¿Correcto? En todos los aspectos hablamos de geografía, menos en la 1 que se habla de arqueología. Se está enfocando el tema desde una perspectiva diferente, desde un ámbito diferente, desde un tópico distinto, justamente lo que mencionó su compañera Gremari, ¿correcto? Entonces, la alternativa correcta es aquí, la B, la 1. ¿Se dieron cuenta?
Hay que ser un poquito más analíticos en esa parte, chicos, ¿no? Para eso justamente nos estamos preparando. Bien, creo que eso es todo. Eso es todo en cuanto a la impertinencia directa, ¿no? Pertinencia directa que hemos visto de esos 4 aspectos. Y vamos a ver lo que es ya la impertinencia por contradicción. También las cosas tienen vida. Las sillas que esperan con los brazos abiertos, las piedras que se agolpan en los caminos, lo mismo que las rosas que se agregan en la sombra, los árboles que se mecen. En realidad tienen palpitaciones humanas y profundas. Hay que mirarlas a menudo no como personas, sino como cosas, como prolongaciones de la sangre que llevamos por dentro. Qué bonito. ¿Cuál es el concepto de impertinencia por contradicción? Regresemos. Dice, la impertinencia, una variante es por contradicción, y se elimina la oración que se opone a lo afirmado por los demás enunciados. Es decir, hay un elemento que va a contradecir a todos los demás enunciados. Entonces regresamos y vemos cuál es ese elemento que contradice el resto de los elementos. La 4. También pensaba lo mismo. Sí, este ejercicio, miren, este tema yo lo estoy tratando desde hace tiempo y ahí no me acordaba muy bien el ejercicio. No me acuerdo de dónde lo saqué, es más. Estoy tratando más que todo recordar de dónde lo saqué, a cuál es la respuesta, pero sí me estaba yendo por la 4. ¿Alguien tiene otra perspectiva? Porque esto es un poema. Gremari, la 4 dice también. Pero ¿de dónde lo saqué? No me acuerdo. Bien. ¿Cuál es el tema aquí? Aquí en la primera parte nos dice que las cosas tienen vida, ¿no? Es decir, tu televisor, tu teléfono, ¿no? Bueno, esto me pasaba a mí cuando era niño. No sé si a ustedes también. Yo le he tenido mucho cariño y afecto a mis cosas personales, sobre todo aquellas que yo me las compré, ¿no? Bueno, a veces cuando se me daba dinero o cuando ya era un poco más adolescente, como que le das cariño y vida a las cosas, a tus pertenencias, ¿no? Hay personas, por ejemplo, no sé si han visto en videos, que lloran cuando venden su moto, ¿no? Que lloran cuando venden su casa o venden su carro, su auto, porque le han dado vida. Te llaman por un nombre cariñoso, ¿no? Mi colega, no sé, a su moto, por decir, ¿no? Mi amigo de travesías, etc. A veces le agarramos cariño a esas cosas, ¿no? Y justamente en este poema nos menciona eso. También las cosas tienen vida. Las sillas que esperan con los brazos abiertos, ¿no? Como si para que te sentaras, para que te puedas descansar, ¿no? Las piedras que se agolpan en los caminos, parecen como personas, ¿no? Lo mismo que las rosas que se agregan en la sombra, los árboles que se mecen, ¿no? Cuando hay viento, los árboles se mecen, parecieran que son personas, ¿no? A todas esas cosas le podemos dar vida, de alguna forma, ¿no? ¿Y qué más nos dice? En realidad
tienen palpitaciones humanas y profundas. Correcto, ¿no? Es como que a tu moto le des vida, le des palpitaciones humanas y profundas. Nos está hablando de que las cosas tienen vida. Hay que mirarlas a menudo no como personas, sino como cosas. Ojo ahí. 5. Como prolongaciones de la sangre que llevamos por dentro, ¿no? O sea que también tienen vida. Aquí nos está hablando de eso. Pero aquí hay una contradicción. Hay que mirarlas a menudo no como personas, pero si nos está diciendo que las cosas tienen vida, sino como cosas. ¿Cuál sería la dicción correcta en este caso? Hay que mirarlas a menudo no como cosas, sino como personas, como tu moto, ¿no? Hay que mirarlas a menudo no como cosas, sino como una persona, como tu amigo de travesías, tu amigo de rutas, creo que le dicen también, ¿verdad? ¿Correcto? Entonces, aquí se está contradiciendo con respecto a lo que nos está mencionando anteriormente, ¿no? Que las cosas tienen vida, son prolongaciones de la sangre que llevamos dentro, tienen palpitaciones humanas, ¿no? Lo mismo que las rosas, los árboles también se mecen, parecen personas, a eso se refiere. Pero en la número 4 nos dice que hay que mirarlas a menudo no como personas, sino como cosas simplemente. Se contradice totalmente a lo que nos está mencionando en todo lo anterior, ¿correcto? Entonces, por contradicción, nosotros debemos escoger esta alternativa, la número 4. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué ha pasado, Henry? ¿Por qué esa carita? ¿Te has recordado de algo? Henry Vilca. Ups, ¿qué hice? ¿Qué hice? Listo. Métodos de resolución. Para resolver un ejercicio de eliminación de oraciones debemos aplicar la siguiente metodología. 1. Efectuar una lectura atenta, comprensiva de cada uno de los enunciados. Esto implica, lógicamente, captar el contenido de las respectivas oraciones y reconocer sus nexos correspondientes. Entonces hay que hacer una lectura consensuada, ¿correcto? De cada oración. Determinar la idea principal, este es el tema central, ¿no? Ya hemos determinado en cada uno de los temas que se desarrolla en el fragmento y titularlo, esto también. Hay que ponerle un título, chicos, eso me había olvidado, ¿no? La idea principal del fragmento está determinada por la idea que expresa el contenido central del texto. En el caso de Perú, ¿no? Que hemos tratado desde el aspecto geográfico y arqueológico, ¿no? El tema central era Perú, justamente, ¿no? ¿Le podemos poner un título? Sí, ¿no? El Perú y su geografía, por decir. Entonces, eso nos va a ayudar a identificar más el tema central, ¿correcto? Sobre la base de los 4 de las 5 oraciones propuestas en el ejercicio. Bueno, obviamente, ¿no? Titularlo. Se llama título a la frase nominal que contiene la idea principal de manera explícita. Entonces, una vez que yo hallo mi idea principal, debo ponerle un título y ese título debe verse reflejado en los 4 oraciones que son pertinentes o están incluidas dentro del tema. Entonces va a haber una que se va a salir por sí sola. Eso nos va a ayudar a identificar. Este paso reviste particular importancia en razón de que de este depende la elección de la oración impertinente, obviamente, porque va a resaltar, va a salir por sí sola. 3. Proceder a eliminar la oración no pertinente y hacer además la relectura del texto sin la misma. Si nuestra respuesta es correcta, mantendrá su coherencia interna, no obstante la supresión efectuada. Es decir, eso también nos estábamos olvidando. Una vez que retiramos, ¿no? Ya hemos escogido nuestra oración eliminada y la retiramos, hacemos una relectura para revisar si todo el contenido es correcto, ¿no? Entonces va a mantener una coherencia interna a pesar de que hemos eliminado una de esas oraciones. ¿Correcto? Es decir, hacemos una verificación de que esté correctamente el resto de las oraciones con respecto a la idea principal y el título que le he dado. Básicamente para verificar. ¿Correcto? Bien. Eso es todo. Muchas gracias, jóvenes y señoritas. Es
unas diapositivas que he elaborado, sí, conscientemente. Espero que les haya ayudado bastante. Si tienen alguna duda, háganmela saber, por favor, para justamente eliminar esas dudas. ¿Ninguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? Gremari, ¿tienes alguna duda? No, profesor, ninguna, todo claro. Todo claro, perfecto. Cierra bien la puerta. Cuidado. Sí, profesor. A ver. ¿Nadie más? ¿Seguros, no? ¿Todo bien? Tomamos nuestro descanso de 10 minutos. Yo aprovecho para desayunar porque no pude. Ustedes también tomen algo, relájense y a las 9:18 nos reencontramos para resolver el cuadernillo. 9:18. ¿Ok, chicos? Listo.
Chicos, disculpen, ha habido un corte largo del internet. Voy a descargar el cuadernillo, permítanme un momento. Ay, ¿ahora qué? ¿Me avisan, por favor, si ya se aprecia el cuadernillo? Sí se ve. Ya, perfecto. Listo. Bien, oraciones eliminadas, semana 2. Elimines lo redundante, la que se repite, en este caso tiene una información reiterada, ¿no? Del siguiente versículo, suprimirías. Perdón. El examen de admisión consta de 3 pruebas. La primera es de aptitud académica y cultura general, es de física, química, piensa en tren, segunda física, química y la tercera es de matemáticas. Tren, profe, mi tren. La tercera consta de la entrevista personal. Dice. El examen de ciencias es el segundo. Es la C. Sí. En este caso, la 5 tenemos que eliminar, ¿verdad? Claro, porque esta está repitiendo lo que está mencionando en la número 3. Ya nos está diciendo que en la segunda es de física, química y la tercera es de matemáticas. El examen de ciencias es el segundo, ¿no? Esta tiene mayor riqueza informativa, por ende esta tiene menos, ¿no? Y esta sería la oración que está repitiéndose, es redundante y debemos eliminar. Entonces la alternativa correcta es la C. Perfecto, muy bien. 1C. 2. El docente de razonamiento verbal solicita a su estudiante que suprima la oración impertinente directa por disociación, ¿no? Disociación. Ya hicimos ese ejercicio. Es mi ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Ya, ¿cuál es la respuesta aquí? La B. A ver. La B, que era la temperatura. Este era un tema impertinente. Esta es impertinencia directa, ¿no? Justamente lo que hemos tratado. Es un tema el cual se está tratando, o ajeno al cual se está tratando, en este caso el tema central era el termómetro, ¿no es cierto? ¿Vale? Entonces la B, 3. Si supieras que en el siguiente ejercicio hay un desfase temporal, ¿cuál marcarías? Ahí hemos visto desfase tempo-espacial. Miren, es el mismo ejercicio. La 1. La 1. Pedir derechos de autor, creo. Este es el que tiene desfase tempo-espacial. No sé qué está pasando con el internet. Está que se corta cada rato. En todas habla de la época medieval o del medioevo o la edad medieval,
menos en la 1 que habla del renacimiento. Entonces, la oración a eliminar es la 1, sería la D. 3D. Correcto, bien. 4. Tu compañero al analizar el siguiente ejercicio te comenta que observa cierta inconexión. ¿En qué número se encuentra dicha observación? A ver. 1. El Perú, país de origen incaico, fue núcleo de civilizaciones evolucionadas, aunque la llegada de los españoles cambió la historia. Bueno, desde esta perspectiva estamos hablando de historia y del Perú, ¿no? El Perú está situado en la parte central y occidental de América del Sur. Es el tercer país de esta región en tamaño. El territorio personal, ya. ¿Se acuerdan o no de este ejercicio? Sí, es la 1. Es lo mismo, ¿no? Solo que le ha cambiado en la 1 el enunciado, ¿verdad? Sí. Claro, le ha cambiado en la 1 el enunciado. El mío era más un tema arqueológico. Y aquí le ha puesto un tema de historia. Para que sea un poquito más comprensible. Está bien. Nuestro querido Perú posee una zona marítima de 200 millas de distancia. Aquí también lo cambió. Aquí pusimos la costa, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ya. Entonces es impertinencia por espacio, ¿no? ¿Cuál era la respuesta adecuada aquí? La 1, ¿no? B. Sí, ¿verdad? Porque aquí habla de historia. Ah, no, este es por perspectiva. ¿Se acuerdan? De acuerdo a la perspectiva, el tema, el tópico. 4, entonces la 1 se elimina, la 1 está ubicada en la alternativa B. 4B, bien. 5, la estudiante Alicia, al leer el siguiente ejemplo, nota que hay una repetición excesiva, más su docente, más espero, no se olviden, pero su docente le aclara que existe un énfasis innecesario en. La 3, ya hemos hecho. Ya hemos hecho también esta, ¿verdad? Esto era, claro, La 3. por ser específico, ¿no? Todos los demás son generales, obras dramáticas, obras poéticas, obras narrativas, obras ensayísticas, pero aquí nos habla por un aspecto específico, en este caso los heraldos negros, ¿no? 3 está ubicada en la alternativa C. 5, C. Perfecto. 6. Dos compañeros de estudio debaten sobre la existencia de redundancia e irrelevancia en el siguiente ejercicio. Redundancia e irrelevancia. A ver, vamos a ver. Impertinencia sería en este caso también. Bien. 5. 3 p.m. cita en el cineteatro. 3 y 10 p.m. el pretendiente espera impaciente la llegada de su amada. 3 y 40 aún la sigue esperando. 4 comprende que ya no vendrá. 5 con unos vasos de agua decide apagar sus penas. No era agua ahí ya. Lo han cambiado. No era agua. 5. Soldado caído. Era cerveza, dice Daniela. ¿Y cómo sabes que era cerveza, Daniela? Para mí que tú eras la que se estaba haciendo esperar ahí, ¿eh? La experiencia. Bien. Ya, ¿cuál es la alternativa correcta? La 5. La E. La E. Sí, creo. Sí, la E. Casualmente justo me escribe un compañero que le gusta mucho la bebida. Ya. Bueno, se va de un tema a otro, ¿verdad? Comprende que ya no vendrá. 5 p.m. con unos vasos de agua decide apagar sus penas. Claro, es irrelevante, ¿no? A la secuencia que está siguiendo. No necesariamente te vas a ir a tomar, ¿no? Si es que tu amada no llega.
Algunas personas irán a jugar su Dota, su Free Fire. No pasa nada. Claro, no tiene sentido. No necesariamente puede pasar eso. Es irrelevante, sí. 6E. Pues Daniela, no hagas eso a los chicos. 7. Comprensión de textos 1, dice. En la parte superior del cerro del Olimpo se realizaban los festines de los dioses griegos. El manjar era la ambrosía, sí, esto lo conocía. Un fruto amargo de una planta de hojas amarillas, pero que, para el caso, era divino. Hebe, la diosa de la juventud, servía néctar en copas de oro puro y las musas, acompañadas por Apolo, a la lira entonaban cánticos. Para proteger la privacidad de tales festines, las puertas eran cuidadas por las horas. En ese lugar jamás llovía y la temperatura era ideal. Humbert, Juan, mitología griega y romana. Identifique la información incompatible con el texto, con el contenido textual. La ambrosía era un alimento divino consumido en una ceremonia realizada en las cumbres del Olimpo. B. Las horas eran personajes míticos que se encargaban de la seguridad en las ceremonias desarrolladas en el Olimpo. La diosa de la juventud vivía en el Olimpo y era quien atendía a los comensales en la fiesta organizada en su honor. Los dioses consumían un manjar amargo en ceremonias privadas realizadas en el Cerro Olimpo. Las musas participaban junto con Apolo en los festines divinos, donde se consumían manjares y escuchaban música. Y se escuchaba música, mejor dicho. ¿Cuál es la alternativa correcta? Y más parece comprensión de texto que... La C de Cristo. ¿Por qué sería la C? Ujú. Ya. Ya, identifique la información incompatible con el contenido textual. La ambrosía está bien, que era un alimento divino. Las horas eran personajes míticos que se encargaban de la seguridad porque estaban en la puerta. La diosa de la juventud vivía en el Olimpo y era quien atendía a los comensales en la fiesta organizada en su honor. ¿La fiesta era en su honor? No. La diosa de la juventud servía el néctar en copas de oro puro y las musas acompañaban por Apolo a la lira. Esta información es incompatible, la C, ¿no? Claro, no es todo lo que se está realizando ahí. Atendían y no era una fiesta organizada en su honor necesariamente. Bien, sí, la alternativa correcta es la C, 7C. 8, comprensión de textos 2. Otra vez. La cansada mirada pesimista, la desconfianza respecto al enigma de la vida, el glacial no de la náusea sentida ante la vida, estos son los signos distintivos de la época de mayor maldad del género humano. Antes bien, puesto que son plantas cenagosas. Cenagosa significa barro, lodosas, ¿no? Aparecen tan solo cuando existe la ciénaga en la que pertenecen. Me refiero a la moralización y al reblandecimiento enfermizos, gracias a los cuales el animal hombre acaba por aprender a avergonzarse de todos sus instintos. Ah, es Nietzsche. La genealogía de la moral. Bien. Información incompatible. El encuentro con nuestros instintos.
Avergonzarse de nuestros propios instintos. Ujú. ¿Cuál es la respuesta ahí? Bien, aquí en las épocas de mayor maldad es cuando el hombre es más sincero. Eso es a lo que nos está indicando la lectura, ¿no? Es más consciente de lo que está realizando y siente vergüenza justamente de esa moralidad. Aquí está. Este es el resumen de todo esto. En las épocas de mayor maldad se produce un sinceramiento del hombre con sus verdaderos instintos. Avergonzarse de nuestros propios instintos constituye un signo afín del pesimismo y la desconfianza. La moralización y el reblandecimiento no fomentan un mejor conocimiento de la existencia, claro. El encuentro con nuestros instintos permite asumir una actitud optimista frente a la vida. Es una identificación propia del ser humano. Si el hombre se avergüenza de sus propios instintos, estará fomentando épocas de mayor maldad. A lo contrario. Entonces, esta es la respuesta adecuada. La que es información incompatible con el texto. 7E. 7E, chicos. La oración eliminada es: el campo estaba en silencio. Ahora, grandes insectos que zumban un instante. Los grillos abren su coro rítmico, comunes en notas rápidas y afanosas. Los reales en una larga, amplia y sostenida nota sonora. De pronto parpadea a lo lejos una fogata. Y de los confines remotos llega y retumba en todo el valle el formidable y sordo rumor de un tren que pasa. 4. 4, ¿no? Exacto, habla de sonidos. Sonidos. Ya. ¿Seguros la 4? Podría referirse a una persona que está en el campo, ¿ya? O cerca de las rieles del tren. El campo está en silencio, ahora grandes insectos que zumban en un instante. Habla de los insectos, los grillos abren su coro rítmico, también. De pronto parpadea a lo lejos una fogata, no tiene nada que ver esto. O podría denominarse a esa gran fogata tal vez la luz del tren. Y de los confines remotos llega y retumba de todo el valle el formidable y sordo rumor de un tren que pasa. Claro, a eso puede referirse, a los sonidos que emite un tren. Pero esta parte no tiene nada que ver, es impertinente con respecto a lo que está tratando, ¿no? 9 sería la 4, 9, 9B. 9B, chicos, muy bien. Se debe suprimir la oración. Los genocidios perpetrados por los nazis no tenían por qué ser justificados, según ellos. ¿Cómo que no? Los consideraban una acción beneficiosa para la especie humana. Claro, la selección, pues, los de la sangre azul, supuestamente. Era necesario eliminar los componentes malos de la sociedad, judíos, gitanos, etc. Más importante era la destrucción de los judíos que la victoria militar. Este crimen es uno de los más espantosos cometidos contra la humanidad. Ya. ¿Cuál es? La 3. 5. ¿La 3 o la 5? Hay debate, hay debate. William Daniela. ¿Cuál es el tema aquí? Los genocidios. Los genocidios, específicamente de los nazis, ¿correcto? Ya.
Los consideraban una acción beneficiosa para la especie humana. Bueno, ese era el concepto que ellos tenían. Era necesario eliminar los componentes malos de la sociedad. En este caso, su persecución se centró más en judíos, gitanos y especialmente judíos, ¿no? Más importante era la destrucción de los judíos que la victoria militar. Este crimen es uno de los más espantosos cometidos contra la humanidad. Ya. Básicamente habla de los genocidios, específicamente de los nazis y a ciertas agrupaciones. Pero este es un tema bastante general que saldría del contexto. Este crimen, dice. Claro, saldría de contexto y está un poco desfasado de todo el tema que estamos tratando, que son los genocidios a los judíos, ¿correcto? O a cierta agrupación. Entonces sería la 5. 10E. 10E aquí, por impertinencia. 11. La oración que se debe quitar es: el cigarro es dañino por el tabaco enrollado que pitamos, ¿no? Para dejar de fumar es necesario que la gente comprenda por qué fuma. La gente debe darse cuenta que fuma por falta de confianza. ¿Sí? La sensación de soledad o la angustia también aparecen como causantes de este vicio. Inmadurez, extremado nerviosismo son otras causas más. Ya, ¿cuál es aquí la oración que debemos eliminar? La 1. ¿Por qué la 1? Porque habla de las causas por las cuales se consume tabaco. Exacto, muy bien. ¿Ya? ¿Quién estaba participando? Daniela, ¿no? Exacto, aquí nos habla de las causas. Este ejercicio ya lo vi anteriormente, ya, por eso ya me la sabía ya. Aquí habla de las causas para, o las causas que generan el vicio de fumar, ¿no? Una de ellas es justamente aquí, ¿no? Para dejar de fumar es necesario que la gente comprenda por qué fuma, o sea, las causas, ¿no? Justamente este es el tema central, las causas de la adicción al tabaco. La gente debe darse cuenta que fuma por falta de confianza, sensación de soledad o angustia, inmadurez, nerviosismo, etcétera, ¿no? Y aquí hay un tema general. El cigarro es dañino por el tabaco enrollado que pitamos. No es una de las causas, sino es un tema general. Entonces es impertinente, ¿no? Sería la 1. 11A. 11A, muy bien. 12. Necesariamente se tiene que retirar la oración, dice. Un buen libro sintetiza teoría y práctica, pero no sintetiza solo a forma de mezcolanza arbitraria, sino que busca cimentar principios básicos de una ciencia, elevar la abstracción científica. Luego trabaja e impulsa el razonamiento y la habilidad del científico aprendiz. Por ello, teoría y praxis unidos dan importancia a la buena bibliografía. Ya, a ver. Aquí hay redundancia. Exacto, hay redundancia. Fíjense, chicos, aquí. Un buen libro sintetiza teoría y práctica, mayor riqueza literaria. Por ello, teoría y praxis unidos dan importancia a la buena bibliografía. Este contenido está repitiendo a este primero. Entonces, la 5 está cometiendo redundancia. ¿Correcto? Ya estamos hablando de teoría y práctica. Sintetiza un buen libro, sintetiza teoría y práctica. Aquí, en la 5, está repitiendo ese concepto. Ya está, sí. 12C. 12C. Ingenierías. A ver, entiendo acá. Porque está separado. 13. La arquitectura. La arquitectura no es una profesión fría. Todos los arquitectos tratamos de volcar nuestros
nuestras inquietudes, nuestra historia, todas nuestras vivencias en los proyectos que desarrollamos. Existen pocas artes como la arquitectura, que no exigen una progresiva disciplina. Hay una búsqueda constante de un lenguaje arquitectónico en cada uno de nosotros. Buscar espacios o ambientes amables, naturales y domésticos es una forma de emitir mensajes. Ya está, me parece que es la 5. ¿Qué dicen ustedes? Arquitectura. Ya. A través de la arquitectura. No estaría bien esto. Creo que es la 3. Exacto. Todos los arquitectos tratamos de volcar nuestras inquietudes, nuestra historia, todas nuestras vivencias. No es una profesión fría. Exacto, está explicando esto, que no es una profesión fría, que no es simplemente hacer maquetas o simplemente hacer diseños. Ellos vuelcan sus inquietudes, su historia, vivencias. Y eso lo habla también acá, es una búsqueda constante del lenguaje arquitectónico, es decir, arte. Buscan espacios y ambientes amables. Están básicamente desarrollando lo que es las cualidades de un arquitecto, ¿no? Y lo que conlleva lo que es la disciplina de la arquitectura o la profesión de la arquitectura. Entonces, 3, existen pocas artes como la arquitectura que no exigen una progresiva disciplina. Esto es un tema impertinente aquí. No es redundante, pero sí impertinente. 13.3 sería. 13.3. Ah, bueno, 13C, ¿no? 13C. Calcular el volumen. El cálculo del volumen de los cuerpos generalmente se realiza a través de fórmulas de manera indirecta. Por ejemplo, el volumen de un cono se determina multiplicando la tercera parte del área de su base por su altura. La palabra calcular como sinónimo de considerar es reflexionar sobre algo con atención y cuidado. En el caso de los cuerpos regulares, el cálculo de volumen se determina fácilmente mediante fórmulas. No ocurre lo mismo con los cuerpos irregulares como los objetos de la vida real, para cuya medición se requieren métodos más complejos. Ya, es lo mismo que el concepto de temperatura y termómetro. ¿Se acuerdan? El ejercicio del termómetro. ¿Cuál sería la alternativa correcta? Está fácil, chicos. Está sencillísimo. La C. Acá es La un 3. gol. Exacto, la 3. Está hablando de calcular el volumen y en todos los aspectos nos habla justamente de calcular el volumen, ¿no? Pero en la 3 nos está hablando del concepto de la palabra calcular, ¿correcto? El concepto de la palabra calcular, que en este caso es impertinente, ya que estamos hablando de calcular el volumen, no el significado de la palabra calcular, ¿no? Está referido un poco al tema, pero es impertinente a todo lo que se está tratando. Entonces sería la C, 14C. La meteorología. Meteorología es una ciencia. Esta disciplina estudia los fenómenos atmosféricos. La base de esta ciencia la forman los llamados elementos meteorológicos. En el estudio de estos elementos, la meteorología hace uso de los distintos instrumentos. Los instrumentos que utiliza el científico va cambiando con el tiempo.
Se desfasa. Ya, ¿cuál es? ¿Cuál es la respuesta? Ya está, sí. Se va por otro lado. Igual que el anterior, chicos. Estamos hablando de la meteorología. Es una ciencia. Dicha ciencia estudia los fenómenos atmosféricos. La base de dicha ciencia la forman los llamados elementos meteorológicos, que en este caso hacen uso de distintos instrumentos. Hasta acá todo bien, ¿correcto? Y aquí ya nos habla de los instrumentos que utiliza el científico, va cambiando con el tiempo. Eso ya no nos importa, ya se está yendo de lo que es el tema de meteorología, ¿correcto? Entonces también es impertinencia, ¿no? Se está desfasando del tema. La alternativa correcta es la 15A. La 5, hay que eliminar. 16. Señale la alternativa que no es pertinente o es redundante al contenido global del texto. La lógica. Es difícil saber cuándo y dónde se inició el estudio de la lógica. Hay una gran cantidad de información sobre sus orígenes, es decir, de la lógica. El origen de la lógica ocurre durante la aparición del hombre primitivo. Con sus capacidades de razonar y obtener inferencias, sembró, con sus capacidades de razonar y obtener inferencias, sembró la semilla de la lógica. Se ha distinguido al hombre del resto de los animales por su capacidad de razonamiento lógico. Me parece similar a la anterior. ¿Cuál es la respuesta ahí? Claro, es similar que la anterior, que esta de aquí, de la meteorología. Habla de la lógica, hay gran cantidad de información, el origen de la lógica ocurre durante la aparición del hombre, también estamos hablando. Con sus capacidades de razonar y obtener inferencias, sembró la semilla de la lógica. Y aquí en la 5 se va por otro lado. Se ha distinguido al hombre del resto de animales por su capacidad de razonamiento lógico. Habla aquí del hombre, no de la lógica, ¿correcto? Se está yendo a otro tema, es impertinencia. Sería la E. Claro, se está yendo a otro tema. Bien, avances científicos. Las nuevas expectativas con el nacimiento del siglo XIX se centraban en el ámbito científico. Importantes avances determinaban la evolución de la sociedad. Ya conozco este ejercicio. De las sociedades occidentales. La física empezó a arrumbar como inservibles los conceptos tradicionales que le hacían servido de guía. En el plano de la ciencia y tecnología se sucedían avances y logros de notable cálculo. En el contexto, el entusiasmo y optimismo era desbordante. Nada era imposible para el hombre. ¿Cuál es la alternativa correcta ahí? A ver. ¿5? Sí, hay que eliminar las 5. Todo esto refleja justamente avances científicos. Hasta aquí. Las nuevas expectativas con el nacimiento del siglo XIX se centraban en el ámbito científico. Avances científicos. Importantes avances científicos, determinaban la evolución de las sociedades occidentales. La física empezó a arrumbar como inservibles los conceptos tradicionales que le habían servido de guía, es aquí, no hacían. ¿Correcto? Y también habla de avances científicos, porque empezaron a desestimar ciertos conceptos de la física para hacer justamente avances científicos nuevos. En el plano de la ciencia y tecnología, se sucedían avances y logros notables, avances científicos, ¿ya? En tal contexto, el entusiasmo y optimismo era desbordante, nada era imposible para el hombre. Esto solamente es un concepto de... se podría decir para resaltar todo lo que se está realizando aquí, pero no habla de avance científico, ¿correcto? Entonces también es impertinente. Sería la alternativa correcta A, 17A. Uy, chicos, ya es las 10, 18, 19, ya.
Vamos a dejar esto para la siguiente, son 25. Nos estamos quedando en la número 17. ¿Bien? Entonces, chicos, nos vemos a la siguiente clase. A la misma hora. Traten de venir temprano para empezar un poquito antes y ganar un poquito de tiempo más, chicos. ¿Bien? Que tengan un buen día, una buena tarde. Nos vemos a la siguiente clase, al siguiente martes. Chao, Daniel. Hasta la próxima. Nos vemos. Cuídese, profe. Igualmente, Williams. Cuídate. María, hasta la próxima, cuídate. Bien, voy a detener la grabación y cerrar el